Chicos, chicas, vamos a empezar a exponer lo que es el tema de demencia. Ya. Ahora, como definición tenemos Se te pierde la voz, viejo. Estás demasiado alejado del micrófono. la demencia, lo que es un síndrome que es de tipo progresivo y crónico. Se da tal que produce el deterioro global de las funciones, que pueden ser tanto intelectuales como de memoria, lenguaje o función ejecutiva. A medida que progresa esta enfermedad, se van perdiendo funciones adquiridas antes del desarrollo de la enfermedad, como aprender a leer, aprender a conducir, manejar bici. Ahora, un dato importante es que esta patología mantiene el nivel de vigilancia preservado, a diferencia de otras patologías psiquiátricas como la confusión, en el cual el nivel de conciencia es reducido. En esta patología, los pacientes tienen un nivel de conciencia normal, están vigiles, alertas, todo normal, pero están perdidos en formas cognitivas. Ahora, a medida que la patología va avanzando, produce un deterioro tal que el paciente se vuelve dependiente, no puede realizar actividades básicas. Ahora, antes de entrar a la patología como tal, vamos a ver lo que es el declive cognitivo del envejecimiento, ya que a medida que una persona envejece de una forma normal, se van deteriorando algunas funciones. Por ejemplo, la memoria se altera de una forma leve en el cual la persona ya no puede recordar una que otra cosa, pero solo de forma momentánea. Luego, le cuesta problemas, tiene problemas para articular frases o hablar con la fluidez que la tenía antes. Ahora, también está alterado lo que son las habilidades visuales o espaciales, en los cuales le cuesta reconocer personas o lugares, pero esto de una forma leve y de vez en cuando. También tenemos que están alteradas las funciones ejecutivas. Ya no puede planear ni razonar como antes, pero solo de forma leve. Ahora, a medida que envejece también se produce lo que son cambios neuropatológicos cerebrales que están relacionados con el envejecimiento. Por ejemplo, puede haber cambios macroscópicos en los cuales hay una pérdida de peso del cerebro, atrofia de circunvoluciones, aumento de los espacios ventriculares y engrosamiento meningio. También existen cambios microscópicos como el depósito de cuerpos amiláceos y el depósito intraneuronal de lipofusina. Estos dos cambios microscópicos no son patología como tal. Ahora, los cambios vasculares menores pueden ser alteraciones de las arterias de los ganglios basales y dilatación. Estas alteraciones de los espacios de las arterias de los ganglios basales, perdón, se produce lo que es la formación de placas y también hay lo que es dilataciones de los espacios de Virchow-Robin. Estos espacios son espacios perivasculares de líquido intersticial que rodean las arterias cerebrales. Ahora, las tres lesiones de interés son la taupatía primaria por la edad. Esta, de forma individual, no nos produce una patología importante. Ahora, ¿qué es la taupatía? Esta es una alteración de la proteína tau. Estas se refieren a estos proteínas azules que están en la imagen, que son proteínas que dan sostén y se unen a lo que son los microtúbulos, que están presentes en los axones neuronales. Y esta alteración produce que las proteínas dejen de funcionar y dejen de dar sostén a los microtúbulos. Ahora, la siguiente son los depósitos de beta-amiloide. Estas son placas que se forman por el producto de desechos de metabolismo, que interrumpen lo que es las conexiones neuronales. Esta sí, de forma independiente, puede causar lo que es una patología, pero actúa con la taupatía formando una enfermedad que es la de Alzheimer. La siguiente patología es la esclerosis del hipocampo relacionada con la edad, que es la pérdida neuronal en el hipocampo, pero esto se va
aumentando más a lo que es con la edad, a partir de los 85 años, más o menos. Luego tenemos el deterioro cognitivo leve. Perdón, doctor. Ya. Luego tenemos el deterioro cognitivo leve, que es la línea que separa lo normal de lo patológico. Y en estos hay dos subtipos. Uno que es de tipo amnésico, en el cual lo que se caracteriza es el déficit de memoria. Este puede ser pérdidas de memoria transitorias de vez en cuando, pero si esas alteraciones van avanzando, pueden progresar a lo que es la enfermedad de Alzheimer. Ahora, el otro subtipo es del tipo no amnésico, en el cual predominan trastornos del lenguaje, funciones ejecutivas y visualoespaciales. En esta, esta si progresa, nos va a dar otro tipo de demencia, como la degeneración frontotemporal o la producida por cuerpos de Lewy. Ahora, tenemos lo que es algunos test, como el Mini Mental State Examination, en el cual este es un test que nos indica si nuestro paciente tiene patología o su alteración, su deterioro cognitivo está entre lo normal. Este consiste en evaluar las esferas del tiempo y espacio y algunas actividades, y tiene un valor de 30 puntos. Lo normal es entre 27 y 30. Por debajo de 27 se puede sospechar una patología, pero requiere exámenes complementarios. Ahora, la demencia como tal, de forma patológica, tiene una epidemiología en la que menos del 1% está debajo de los 50 años. Va ascendiendo por encima de los 65 hasta 69 años al 5%, y entre los 85 y 89 años asciende al 22%, y entre 85 a 99 años asciende al 35% de la población. Ahora, la etiología de la demencia es variada. La principal causa es degenerativa. La primera causa es la enfermedad de Alzheimer. La segunda es la degeneración frontotemporal. Y la tercera puede ser por los cuerpos de Lewy. Luego tenemos la etiología metabólica, en la cual puede ser por fármacos o por intoxicación alcohólica. En las metabólicas tenemos enfermedades como el hiper o el hipotiroidismo. En la etiología traumática tenemos los traumas encefalocraneales. En las etiologías infecciosas puede ser por virus, bacterias y hongos. Tenemos también las causas tumorales y las causas vasculares. En esta, la más frecuente es los infartos vasculares múltiples. Y aquí tenemos toda la lista que acabamos de ver. Ahora, el cuadro clínico de la demencia. Perdón, doctor. Nada, sigue, continúa. Ok. El cuadro clínico de la demencia tenemos como el primer síntoma o signo el deterioro cognitivo, que se refiere más a lo que es la pérdida de memoria. Luego tenemos alteraciones afectivas en las cuales nuestro paciente se vuelve más apático, insensible y desinteresado. La tercera alteración son alteraciones de la conducta, en la cual nuestro paciente se vuelve más agresivo. También tiene alteraciones del sueño, en el cual puede sufrir de insomnio. Otras funciones alteradas que nos pueden dar pueden ser movimientos anormales, signos piramidales, ataxia, crisis epilépticas y epilepsia. Ahora, los pacientes con demencia atraviesan por tres etapas. La primera etapa es una en la cual sufren síntomas leves, como pérdida de memoria y pérdida de alteraciones de la conducta. Y estas son relativamente dependientes. Pueden realizar tareas semicomplejas como poder cocinarse, realizar las actividades de su día a día, de sus actividades diarias, poder comer y poder mantener su higiene. En la segunda etapa, lo que tenemos es un paciente que su enfermedad ya ha progresado de una forma moderada, en la cual se mantiene a hacer cosas básicas,
Por ejemplo, puede comer o mantener su higiene, pero requiere una supervisión moderada. En la tercera etapa, los pacientes se vuelven totalmente dependientes. Ya no pueden hacer cosas simples como comer o mantener su higiene y siempre están a cargo de una tercera persona. Ahora, la primera causa de demencia es la enfermedad de Alzheimer o EA y tiene dos etiologías. La etiología esporádica, que es la más frecuente, y la enfermedad de Alzheimer familiar. En la esporádica tenemos que es de presentación tardía. Se produce por genotipos de la polipoproteína E y tiene historia familiar en primer grado, o sea que tiene padres o hermanos que han tenido esta enfermedad. Y esta se da frecuentemente por encima de los 60 a 65 años. Luego tenemos la enfermedad de Alzheimer familiar, en la cual hay mutación en tres genes. En el gen de la presenilina 1, de la presenilina 2 y de la proteína precursora de amiloide o APP. Estas tres proteínas, no, la proteína 1 y 2 son subunidades de lo que es una proteína patológica, que es la gamma secretasa, que la vamos a ver a continuación. Y esta proteína precursora también es alterada, es una proteína, se vuelve una proteína más grande y su gen está en el cromosoma 21. Ahora, la enfermedad de Alzheimer es lo que produce es que se desarrolle la enfermedad de Alzheimer antes de los 60 años. Eso es una enfermedad de Alzheimer temprana. Y entre los factores de riesgo tenemos el sexo femenino, en el cual tiene una relación de 2 a 1 en relación con el hombre. El síndrome de Down también es otro factor de riesgo porque la proteína precursora está en este gen, que es la trisomía 21. Luego tenemos otros factores de riesgo como el traumatismo cerebral, el bajo nivel educativo, diabetes mellitus, hipertensión, entre otros. Hay varios. Ahora, tenemos lo que es la patogenia. En la fisiopatología podemos dividir la fisiopatología en dos partes. Una causada por la proteína precursora amiloide y otra por la proteína tau. Podemos imaginar, hacer una línea imaginaria que va en diagonal y vamos a empezar a explicar lo que es la proteína precursora de amiloide. Esta proteína es una proteína transmembranal ubicada en axones, dendritas y cuerpos neuronales. Su función es contribuir a la sinapsis nerviosa y esta se tiene que degradar y se degrada por dos vías. La vía no amilogénica, que es la vía normal, la metabólica, y la vía amilogénica, que es la vía patológica. Ahora, empezando por la vía normal, la vía no amilogénica, tenemos que está comprendida por esas dos proteínas. La alfa secretasa, que degrada de una forma tal la proteína APP que sus productos no son tóxicos. La proteína beta secretasa es casi similar, lo degrada de una forma diferente, pero sus productos tampoco no son tóxicos. Ahora, entrando a la vía que es patógena, la vía amilogénica está realizada por la proteína gamma secretasa. Esta tiene sus unidades la presenilina 1,2 que las acabamos de ver. Esta secciona ATP de una forma diferente, en la cual sus productos de desecho son más grandes. Y tenemos lo que nos da la amiloide beta. Estas son de dos tipos, la A beta 40 y la A beta 42. Entre estas dos, entre esos dos productos tóxicos, el más frecuente es la A beta 40, pero la A beta 42, al ser más grande, es más insoluble, lo cual le ayuda a formar placas con mayor facilidad. Y estas placas son extracelulares, placas beta-amiloides extracelulares, lo cual puede desencadenar una serie de sistemas. Por ejemplo, produce una activación de sinasas, altera la función sináptica, produce la muerte celular y activación de otras vías,
como una respuesta inflamatoria producida por las microglias y artrocitos. Ahora, entrando a la otra mitad de la fisiopatología, tenemos a la proteína tau. En esta proteína, su función es estabilizar a los microtúbulos que se encuentran en los axones neuronales. Esta proteína, por la activación de las sinasas causada por la APP, lo que va a causar es una hiperfosforilación de estas proteínas, lo cual va a producir una disminución de la afinidad por los microtúbulos y se van a unir entre sí, lo cual va a formar ovillos neurofibrilares intracelulares. Y los microtúbulos se van a destruir y van a causar la muerte neuronal producida por la vía de las caspasas y producir lo que es la apoptosis. O sea que tenemos una alteración extracelular y una intracelular. Ahora, a medida que produce la lesión, la sintomatología se basa más en los lóbulos afectados. Y aquí tenemos un esquema, lo que puede producir la muerte neuronal. A nivel de la corteza se va a contraer Te quedan los, 5 minutos, ¿eh? perdón, los hipocampos se van a contraer y, y los ventrículos se van a dilatar. Tenemos un cuadro preclínico y el clínico. En el preclínico no hay sintomatología, pero sí hay alteraciones estructurales. Y el cuadro clínico se divide en tres fases. La fase inicial, que hay pérdida de memoria, incapacidad de aprender datos nuevos, dificultad de atención, dificultad de resolución de problemas, dificultad de orientación vasoespacial y el paciente presenta anosognosia. Esa es la incapacidad de aceptar que tienen una enfermedad. Ahora, en el cuadro clínico tenemos la fase 2, que es la fase moderada, en el cual se empeoran los anteriores síntomas. Por ejemplo, se agravan los trastornos de memoria, se acentúan los síntomas de los problemas del lenguaje, hay alteraciones emocionales como depresión, ansiedad, agitación y agresividad. También tenemos insomnio, desinhibición sexual y hay alteraciones psiquiátricas como alucinaciones visuales, ideas delirantes y falsos reconocimientos. En la fase avanzada empeoran los problemas de comunicación, ya no puede leer y pierde la capacidad de escribir. También pierde lo que es el habla y se acentúan los síntomas conductuales y psicóticos y se vuelve totalmente dependiente a tal punto que ya no controla esfínteres tanto vesicales como anales. En el estadio final el paciente queda postrado en cama, ya no se puede mover, puede adoptar una postura fetal y las causas de muerte son por infecciones secundarias, tanto respiratorias u urinarias. El nivel emocional se mantiene rudimentario y no es raro que tenga destellos de lucidez una que otra vez. Y aquí tenemos un esquema de lo que son los signos y síntomas en relación al lóbulo afectado. Pero, ahora, el diagnóstico se basa en la anamnesis. Esos pacientes se van referidos frecuentemente por una tercera persona que nos va a describir que el paciente ya no recuerda o tiene cambios de memoria. También nos vamos a tener que basar en la evolución de la enfermedad, si usa fármacos, si consume mucho alcohol, si ha tenido familiares con esta enfermedad. A esto tenemos los laboratorios complementarios, en los cuales se puede utilizar tomografía, resonancia, la tomografía por emisión de protones, electroencefalograma. La punción lumbar va a ser útil, ya que nos va a dar lo que es los niveles de beta amiloide y la proteína tau. También hay estudios de genética molecular y los test neuropsicológicos. Ahora, aquí hay datos que nos pueden dar a entender que el paciente está empezando a dar los síntomas. Por ejemplo, para ayudar a diagnosticar, el paciente podemos descubrir que el paciente es portador del alelo ApoE, que por resonancia magnética acá podemos encontrar lo que es atrofia del lóbulo temporal medial, Te quedan por 3 minutos. esto se encuentra hipometabolismo temporoparietal, alteraciones de los niveles de beta-amiloide y proteína tau en líquidos cefalorraquídeo y captación de beta-amiloide por la PET. Y aquí podemos ver imágenes en las cuales tenemos la PET,
la tomografía por emisión de protones. Este es un cerebro normal, este es en el estado preclínico, este es el deterioro cognitivo leve, y aquí tenemos el desarrollo mm, de la patología como tal, porque hay alteración estructural a grandes rasgos. Los criterios diagnósticos son amplios, son varios. Tenemos aquí el del International Working Group, también tenemos eh, los criterios de Du Bois, existen de la Alzheimer Association. El de la IWG, tenemos como criterios el déficit de memoria comprobada por test, la presencia de alteraciones estructurales captadas por imagen, presencia de marcadores biológicos del líquido cefalorraquídeo, imágenes moleculares y mutaciones de dominancia familiar. En los tratamientos se utiliza lo que son fármacos que inhiben la acetilcolinesterasa, que es la enzima que degrada la acetilcolina. Eso para que la acetilcolina perdure por más tiempo. También hay otros medicamentos que ayudan a lo que es los antipsicóticos y los tranquilizantes para poder dormir a los pacientes que tienen insomnio. Y eso sería, doctor. Ángel, en 2 minutos, haz un resumen de tu presentación. Ya, tenemos que es la demencia. Me gustaría verte la cara, ¿eh? ¿Por qué Perdón, no prendes? Prende tu cámara. Bien, te escuchamos. ya. Ya tenemos lo que es la demencia, que es la demencia que se divide en dos, la fisiológica y la patológica. En la fisiológica hay cambios eh, cognitivos que son leves, como la memoria, eh, los, las habilidades visualoespaciales, las funciones de ejecución, entre otros. Ahora, hay alteraciones que pueden ser estructurales, que son macroscópicos y microscópicos. Estas no pueden causar mucha patología como tal, excepto las alteraciones de la proteína tau y las placas beta-amiloides y los que son la esclerosis del hipocampo. Eso en lo normal. En la demencia como tal, tenemos lo que es, eh, perdón, ah, en la demencia como tal, tenemos que tenemos varias etiologías, ¿no? Tenemos la que son las degenerativas, las vasculares, las metabólicas, las tóxicas, las traumáticas y las infecciosas. Entre todas estas, la más frecuente está causada por lo que es la causa degenerativa, en la cual está Alzheimer en primer lugar, la de la degeneración frontotemporal y la causada por cuerpos de Lewy. Ahora, los pacientes en sí con demencia pasan por tres etapas o fases. En la primera etapa tenemos que la persona suele ser un poco independiente, puede realizar problemas, eh, también puede cocinarse, mantener su higiene, todo casi de forma independiente. En la etapa 2 o etapa moderada, el paciente tiene lo que es un empeoramiento de sus síntomas, en los cuales ya no puede realizar actividades complejas como poder conducir, manejar bici, cocinar. Todo se mantiene en lo básico, como poder comer o mantener su imagen, su higiene, perdón. Te queda 1 minuto. Y eso está relacionado, esto está supervisado una tercera persona, puede ser un familiar o un enfermero. Y en la última etapa tenemos lo que es la etapa donde la tercera etapa que es totalmente dependiente. No puede realizar cosas básicas como lo que es la higiene o poder alimentarse. Ahora tenemos lo que es la enfermedad de Alzheimer, que se divide en dos, la esporádica y la familiar. La más frecuente es la esporádica. Se da patológicamente por alteración de la proteína tau y la proteína y los desechos metabólicos como la beta-amiloide.
y también causa por 3 etapas, las que ya he mencionado, y puede haber la sintomatología basada en lo que es en la localización de sus signos, de sus lóbulos afectados. Ahora, su diagnóstico puede ser tanto imagenológico como también se puede utilizar también test neuropsiquiátricos y biomarcadores. Y su tratamiento es sintomático, doctor. Bien, pregunta de parte de ustedes, chicos, de San Simón y después de ellos. Ángel, ¿qué dices? Lo coagulaste, parece. ¿Ustedes tienen preguntas? ¿No? ¿Qué tal estuvo la presentación? ¿Se salió el Ángel? Sí, doctor, se la ha dejado. Es una mierda el internet de un país, como el Evo. A ver, yo voy a hacer un resumen de esto para que les sirva. Cuando hablamos de síndrome demencial, estamos hablando de una alteración en las funciones mentales superiores. El pilar fundamental de alteración de las funciones mentales superiores es la memoria. Vale decir que la amnesia es el síntoma y el signo principal de las enfermedades demenciales. Aparejado a esto vienen alteraciones del lenguaje, alteraciones cognitivas, alteraciones de cálculo, alteraciones visoespaciales, etc. Pero el pilar fundamental de las demencias es la alteración de la memoria. Y bueno, las demencias se clasifican en dos tipos: demencias primarias y demencias secundarias. Las demencias secundarias, como dice su nombre, están debidas a algunas patologías que en algunos casos pueden ser reversibles. Traumas, alteraciones metabólicas como el hipo o el hipertiroidismo, pueden ser causadas por infecciones, pueden presentarse por tóxicos. Entre las demencias primarias existen tres: la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad de Pick y la llamada enfermedad de los cuerpos de inclusión de Lewy. La enfermedad de Pick también llamada frontotemporal. No vamos a hacer disquisiciones como médicos generales que vamos a hacer cuál es una, cuál es la otra. La enfermedad demencial paradigmática es la enfermedad de Alzheimer. Esta enfermedad tiene un gran componente heredofamiliar. Si bien, como dijo Ángel, existe una enfermedad episódica y la otra es continua, todas ellas tienen un gran componente heredofamiliar. Habitualmente, esta enfermedad se presenta por encima de los 55 años. Y en su patogenia, basta con decir de que se debe a una alteración en unas proteínas que alteran la transmisión sináptica y ocasionan una atrofia del cerebro, particularmente del lóbulo temporal. Estas dos proteínas son la proteína tau y la proteína beta-amiloide. ¿Qué hacen estas proteínas? Alteran la transmisión nerviosa. Y bueno, existen etapas que son comunes a la enfermedad de Alzheimer como a las otras demencias. La primera etapa, todavía el paciente es capaz de realizar su aseo personal, puede realizar algunas acciones, pero ya empieza a perder la memoria a corto plazo.
En la etapa 2 ya se observa que las capacidades cognitivas están mucho más afectadas. No solamente se afecta la memoria a corto plazo, que ya es evidente que tiene una amnesia a corto plazo, sino que existe alteraciones en su personalidad, la persona se pone un tanto más agresiva y empiezan a haber alteraciones visoespaciales. Se pierde dentro de la casa o no reconoce rostros. Y finalmente llegamos a una etapa de total dependencia de terceras personas. Hay una pérdida total de la personalidad, ya no es la persona que se ha conocido, descontrol total de los esfínteres y depende permanentemente de una tercera persona para realizar su alimentación y su aseo personal. Bueno, es eso, demencias. Yo lo hice en 2 minutos 30. ¿Se entendió? Bien. Bien, chicos. Mañana, por favor, a las 20:30. En la mañana no puedo reunirme con ustedes. Mañana voy a hacer una clase un poco más larga. Van a ser 2 los expositores mañana. ¿De acuerdo? Bueno. Chao, chao. Que les vaya bien. Hasta mañana, doctor. Mañana. Hasta mañana. Mañana, doctor. Mañana, doctor. Chao. Bye. Chao, chicas. Chau.